Hola, soy Josué Castellanos y en esta oportunidad comentaremos sobre la transición democrática enfocada a Guatemala. ¿Qué es la transición democrática? La transición democrática se refiere al proceso mediante el cual un país avanza desde un régimen autoritario o dictatorial hacia un sistema político democrático caracterizado por la participación ciudadana, elecciones libres y justas, respecto a los derechos humanos, separación de poderes, Estado de Derecho y una sociedad civil activa. Este proceso puede implicar una serie de cambios políticos, sociales, económicos e institucionales, así como la superación de obstáculos y desafíos. Las transiciones democráticas pueden ser impulsadas por una variedad de factores, como presiones internas y externas, movimientos sociales, crisis económicas o políticas, y cambios en el panorama internacional. En el caso de Guatemala, la transición democrática ha sido un proceso complejo y desafiante, marcado por los periodos de avances y retrocesos. ¿Qué es la caída del régimen autoritario? Para el caso de Guatemala, la caída de un régimen autoritario y la transición hacia la democracia sería un proceso complejo y multifacético, influenciado por una serie de factores específicos del país. Aunque Guatemala ha experimentado periodos de autoritarismo en su historia, como durante el conflicto armado interno, bajo regímenes dictatoriales anteriores a ello. En la actualidad el país se encuentra en un proceso de construcción democrática, aunque con desafíos persistentes. Una posible secuencia de eventos que podría conducir a la caída de un régimen autoritario en Guatemala y la transición hacia la democracia podría incluir movilización ciudadana, el surgimiento de movimientos sociales, protestas populares contra la corrupción, la impunidad, la desigualdad y otras injusticias sociales podría desafiar la legitimidad del régimen autoritario y catalizar la demanda de reformas políticas y democráticas. Una división en el liderazgo. La aparición de divisiones dentro del liderazgo del régimen autoritario, incluyendo disputas internas de poder o la pérdida de apoyo entre los sectores clave, podría debilitar su capacidad para mantenerse en el poder y abrir el camino como para un cambio político. La presión internacional ha sido un ente muy importante por la influencia de la comunidad internacional a través de las sanciones económicas, condenas diplomáticas o el apoyo a movimientos pro-democráticos que podrían contribuir a debilitar la posición del régimen autoritario y facilitar su caída. En estos momentos que inicia un nuevo periodo, hemos sido testigos de unas nuevas sanciones a nivel internacional con personales políticos dentro de nuestro país. Las elecciones y participación política. La celebración de elecciones libres y justas con la participación activa de la sociedad civil y la oposición política podría ofrecer una vía institucional para el cambio democrático y la alternancia del poder. Negociaciones y acuerdos políticos. La negociación y el diálogo de diferentes actores políticos y sociales, incluyendo el gobierno, la oposición de la sociedad civil y otros grupos de interés podrían concluir a la firma de acuerdos políticos que establezcan las bases para una transición democrática y pacífica y consensuada. ¿Qué es la evolución de la transición? La transición democrática en Guatemala ha experimentado avances significativos, pero también retrocesos y desafíos persistentes a lo largo de los años. A continuación, argumentaremos algunos hitos y tendencias sobre la evolución de este proceso. Los acuerdos de paz en 1996, ¿verdad? Uno de los hitos más importantes en la transición democrática guatemalteca fue la firma de los acuerdos de paz en 1996, que pusieron fin al conflicto armado interno que había durado más de 3 décadas dentro del país. Las elecciones y alternancia del poder. Desde la firma de los acuerdos de paz en Guatemala se han celebrado elecciones periódicas para elegir a sus autoridades, aunque ha habido alternancia en el poder entre diferentes partidos políticos. La calidad de la democracia y la responsabilidad de las instituciones aún enfrentan desafíos
como la corrupción, la influencia de intereses económicos y la exclusión de ciertos sectores de la población. Asimismo, existen los movimientos sociales y las protestas. La sociedad civil guatemalteca ha sido activa en la promoción de la democracia y la lucha contra la corrupción y la impunidad. Movimientos como Justicia Ya y Guatemala Visible han movilizado a la ciudadanía en demanda de reformas políticas. Es notorio que existe un grupo que ha sido relevante en nuestro país, denominado los 48 cantones, que han realizado actividades de protesta por un tiempo muy prolongado en contra de la corrupción y la impunidad. La crisis institucional y la corrupción. A pesar de los avances de algunos aspectos, Guatemala sigue enfrentando importantes desafíos en cuanto a la consolidación democrática. Las iniciativas de reforma. En respuesta a las demandas ciudadanas y a la presión internacional, se han impulsado algunas iniciativas de reforma para fortalecer el Estado de Derecho. La instauración del régimen democrático. Es un proceso complejo que puede ocurrir en diversas maneras y generalmente implica una serie de pasos y acciones concretas, dentro de las cuales podemos mencionar la negociación y el diálogo, que en este va dirigido hacia el régimen democrático. A menudo comienza a ser una influencia en diferentes actores políticos, incluyendo el gobierno, la oposición, la sociedad civil y otros grupos de interés. Las reformas legales e institucionales, La instauración de un régimen democrático generalmente implica la adopción de reformas legales que garanticen el respeto a los derechos humanos. La celebración de elecciones libres y justas, que es un elemento central para la instauración del régimen democrático. La educación cívica y participación ciudadana. La educación cívica son fundamentales para el funcionamiento de los regímenes democráticos, lo cual implica promover la conciencia cívica de los valores democráticos. Una construcción de una cultura democrática. Esto es importante debido a que requiere una cultura de política democrática donde se respeten los derechos y las opiniones de los demás. Se fomenta el debate abierto y se promueve la tolerancia política a todo nivel. La garantía del Estado de Derecho, que requiere el fortalecimiento no solo del Estado, con un sistema judicial independiente y eficaz que garantice la igualdad ante la ley y la protección de los derechos fundamentales y la rendición de cuentas de las autoridades. La estrategia del cambio. Para llevar a cabo una estrategia de cambio es importante considerar un fortalecimiento institucional, el combate a la corrupción y la impunidad. Es un tema muy importante dentro de Guatemala, ya que requiere reformas legales y medidas concretas para investigar y enjuiciar y sancionar a los responsables de actos de corrupción, así como fortalecer los mecanismos de control y supervisión. La promoción de la participación ciudadana siempre va a ser importante dentro del desarrollo democrático de un país. La inclusión de grupos marginados es un tema fundamental que permita garantizar la inclusión y la representación de grupos históricamente marginados. En este caso, los 48 cantones han sido representativos de grupos que han sido marginados y que hoy en día presentan con voz y voto para poder condenar todos los actos de corrupción. El desarrollo económico, social e inclusivo y un diálogo de concentración política. ¿Cuándo se da fin a una transición democrática en Guatemala? Se alcanza cuando el país logre consolidar un sistema político estable, basado en principios democráticos y en el pleno respeto de los derechos humanos, haciendo alusión a las elecciones libres y justas, fortalecimiento institucional, respeto a los derechos humanos, combate a la corrupción, desarrollo económico, social e inclusivo y la participación ciudadana activa. Por último, hablaremos sobre el comportamiento de los actores políticos. El comportamiento de los actores políticos en Guatemala puede variar considerablemente
y sin duda alguna está influenciada por una serie de factores, incluyendo la historia política del país, los intereses individuales y grupales, así como las dinámicas socioeconómicas y culturales. Algunas se caracterizan de la siguiente manera, en base a sus comportamientos de los actores políticos. La fragmentación política, que se tiene un sistema político por la falta de consolidación de partidos políticos sólidos. Hemos sido testigos de que un partido político no logra ciertos porcentajes de votos, colocar ciertos diputados, este partido tiende a desaparecer. La corrupción y el clientelismo, que ha sido un problema endémico de la política guatemalteca. Los actores políticos han sido acusados por beneficiar a otras personas y mantener redes de apoyo a través de prácticas clientelistas. La influencia de élites económicas y de poder que en nuestro país han tenido esa influencia sobre la política guatemalteca, utilizando su riqueza y conexiones para influir en decisiones políticas. La participación de la sociedad civil ha sido activa en la defensa de los derechos humanos, la lucha contra la corrupción y la promoción de la justicia social. Organizaciones no gubernamentales, grupos de derechos humanos, movimientos de estudiantes y otros actores han desempeñado ese papel tan importante para las reformas políticas y sociales. Y con eso damos fin a nuestro conversatorio del día de hoy. Gracias por escucharnos en el podcast de Josué Castellanos en el curso Reformas del Estado. Muchas gracias.